¿Qué tal están? Bienvenidos. Filosofía de Hegel. Hegel escribió la Fenomenología del Espíritu en 1807, como parte de su proyecto filosófico para explicar el desarrollo de la conciencia y la razón en la historia. El texto describe cómo la conciencia humana avanza desde una percepción inmediata de la realidad hacia una comprensión absoluta de sí misma y del mundo. Para Hegel, este desarrollo es un proceso dialéctico. Cada etapa contiene contradicciones internas que generan el paso a una etapa superior. En ese sentido, también hay que decir que el objetivo del libro, Fenomenología del Espíritu, es mostrar cómo el espíritu humano llega al conocimiento absoluto a través de un proceso de autoconocimiento. En cuanto a la estructura general del libro, en la introducción se trata ciencia y experiencia de la conciencia, esta cuestión. Hegel introduce el problema principal, cómo la conciencia llega al conocimiento verdadero, afirma que la conciencia pasa por varias etapas y el desarrollo de estas etapas es lo que él llama el camino de la duda o la desesperación. La conciencia es la primera parte en la que analiza la evolución de la conciencia individual en tres momentos principales. Certeza sensible, la conciencia intenta captar lo inmediato, lo dado a través de los sentidos, pero descubre que esta certeza es efímera y depende del sujeto. Después está la percepción, la conciencia trata de la estructura del mundo a través de categorías como las cosas y sus propiedades, pero se enfrenta a contradicciones internas. También está el entendimiento. La conciencia comienza a usar conceptos para entender el mundo, descubriendo las leyes universales que rigen la naturaleza. También está la autoconciencia. Aquí Hegel describe cómo la conciencia se reconoce a sí misma como sujeto. Esta etapa incluye el deseo, o lo que es lo mismo, la conciencia busca afirmarse eliminando la dependencia de objetos externos, la relación amo-esclavo, ya que la autoconciencia surge en la interacción con otra conciencia y eso da lugar a una lucha por el reconocimiento y a una relación asimétrica en la que uno se convierte en amo y el otro en esclavo. Sin embargo, el amo depende del esclavo para su autoconciencia, lo que revela también la interdependencia entre ambos. También hay que señalar la libertad. La autoconciencia avanza hacia una forma más elevada de libertad y autoafirmación. Y la razón. En esta etapa, la conciencia empieza a percibir que la realidad externa y su propia subjetividad están profundamente conectadas. Hegel aborda cómo la razón opera en el mundo. La razón observadora, por ejemplo, que trata de entender el mundo natural y social. La razón activa, que intenta transformar el mundo de acuerdo con sus propios ideales, lo que lleva a conflictos y frustraciones. Y la razón universal, que es la razón que finalmente reconoce que su verdadera realización está en la integración con una comunidad ética. En cuanto al espíritu, la conciencia individual se eleva al nivel del espíritu colectivo, donde se incluyen las formas sociales, culturales e históricas de la vida humana. En relación con el espíritu objetivo, son las instituciones humanas, como la familia, la sociedad civil y el Estado, que son manifestaciones o expresiones del espíritu. En relación con el espíritu alienado, hay que decir que, según Hegel, en momentos históricos el espíritu puede entrar en conflicto consigo mismo, por ejemplo, durante la Revolución Francesa. El espíritu reconciliado es en realidad la conciencia histórica que se reconcilia consigo misma cuando el espíritu reconoce su libertad y unidad. Respecto a la religión, es una forma en la que el espíritu se representa a sí mismo simbólicamente. Hegel analiza diferentes formas de religión natural, artística, revelada y cómo éstas culminan en el cristianismo, que Hegel ve como la religión más elevada porque reconoce la unidad entre lo divino y lo humano. Además, también hay que decir que el saber absoluto es la etapa final del proceso según Hegel, donde la conciencia alcanza una comprensión total de sí misma y de la realidad. En esta etapa desaparece la separación entre sujeto y objeto y el espíritu se reconoce como el fundamento de toda realidad. En cuanto a los temas centrales de la fenomenología del espíritu, está el proceso dialéctico. Cada etapa de la conciencia surge al resolver las contradicciones de la etapa anterior y esto refleja también la lógica dialéctica de Hegel, tesis, antítesis y síntesis. Y también existe un reconocimiento mutuo que es esencial para el desarrollo de la autoconciencia.
Sin el reconocimiento del otro o de otro, no podemos afirmar plenamente nuestra propia identidad. En relación con la historia y la libertad, la historia humana, según Hegel, es el desarrollo progresivo de la libertad, y ve la libertad no como algo dado, sino como el resultado de un proceso histórico. Respecto a la universalidad, el espíritu no es simplemente individual, es universal. Esto significa que la realización de la conciencia individual está vinculada a su participación en la vida colectiva. A modo de conclusión, en relación con la fenomenología del espíritu de Hegel, se puede decir que es un texto que traza el viaje de la conciencia desde la experiencia inmediata hasta el conocimiento absoluto. Este viaje no es lineal ni sencillo, sino un proceso dialéctico lleno de contradicciones y superaciones. Para Hegel, este desarrollo refleja el progreso de la humanidad hacia la libertad y la autocomprensión. En ese aspecto también hay que decir que pues este libro, La fenomenología del espíritu, es uno de los libros principales de Hegel, y realmente pues también hay otros que son realmente extraordinarios, como por ejemplo La ciencia de la lógica, en la cual se exponen las ideas centrales de la lógica según Hegel. En cuanto al propio libro, Ciencia de la lógica, son más de 1000 páginas. Hegel escribió La ciencia de la lógica entre 1812 y 1816 como núcleo de su sistema filosófico, desarrollando una lógica especulativa que describe las estructuras fundamentales del pensamiento y la realidad. A diferencia de la lógica formal de Aristóteles o de la lógica matemática actual, Hegel busca una lógica que explique el movimiento interno de los conceptos y cómo estos generan una estructura sistemática del pensamiento. Para Hegel es evidente que pensar y ser son inseparables, ya que la lógica no es simplemente un instrumento para analizar la realidad, sino que es la esencia misma del ser. En ese sentido, la ciencia de la lógica se divide en 3 partes principales. 1. La lógica del ser, 2. La lógica de la esencia y 3. La lógica del concepto. Se puede decir, por tanto, que en la primera parte, la lógica del ser, pues lo que hace el propio Hegel es iniciar el punto de partida del sistema lógico, donde Hegel analiza las categorías más simples e inmediatas del pensamiento. En este sentido, pues también se puede hablar del ser puro y la nada. El ser puro supone que el pensamiento comienza con el concepto más abstracto, el ser, en su forma más pura. Este ser puro carece de determinaciones, por lo que no tiene contenido. La nada, al carecer de contenido, el ser puro se revela idéntico a la nada. En cuanto al devenir, de esta contradicción entre ser y nada surge el movimiento del devenir, que es la transición constante entre ambos. El devenir es el primer concepto dinámico de la lógica. En relación con la determinación y la cantidad, se puede considerar el ser determinado, ya que a partir del devenir surge el ser determinado según Hegel, que tiene alguna cualidad que lo diferencia de otros seres. La cantidad supone que el ser determinado puede analizar en términos de magnitudes cuantitativas, que conducen a la noción de infinito. Respecto a la medida, Hegel unifica cualidad y cantidad en el concepto de medida, que es el límite en el cual un cambio cuantitativo produce un cambio cualitativo, como el agua que hierve al alcanzar cierta temperatura. Además, también hay que decir que en la segunda parte, la lógica de la esencia, pues el propio Hegel analiza las ideas lógicas de forma más compleja, porque analiza las cosas no son inmediatamente lo que parecen, sino que dependen de relaciones internas y externas. Aquí Hegel estudia las estructuras subyacentes del ser. En ese sentido, habla de la apariencia y la contradicción. Se puede decir que hay una esencia y el fenómeno. La esencia es lo que está detrás de las apariencias. Sin embargo, las apariencias no son ilusorias, sino que son manifestaciones necesarias de la esencia. En cuanto a la contradicción, para Hegel la esencia está marcada por la contradicción interna. Para Hegel la contradicción no es un defecto, sino el motor del desarrollo lógico y real. En este aspecto también hay que decir que analiza Hegel las relaciones de reflexión. Analiza cómo los conceptos se reflejan unos en otros. Por ejemplo, la identidad, que significa que todo es igual a sí mismo, la diferencia, todo se distingue de otras cosas o de otros. La contradicción, las relaciones entre identidad y diferencia generan contradicciones que impulsan el pensamiento.
También, por supuesto, él analiza el fundamento de todo esto, la causa y el efecto. Hegel muestra cómo el fundamento lógico no es algo estático, sino una relación dinámica entre causa y efecto. El efecto, a su vez, retroalimenta la causa, cerrando el círculo de la esencia. En la tercera parte, analiza la lógica del concepto, que supone que es, o considera el propio Hegel, que es la parte más elevada de la lógica, donde se pueden analizar cómo los conceptos se desarrollan y unifican en una estructura sistemática. De hecho, el concepto en sí, universal, particular y singular, ya que todo concepto para él tiene tres momentos: lo universal, lo que es común a todos; lo particular, que son las diferencias dentro de lo universal; y lo singular, que es la unidad concreta entre universal y particular. También analiza la autodeterminación. El concepto no es algo estático, sino que se autodetermina desarrollando su contenido internamente. Además, Hegel también analiza lo que es el juicio. El juicio para él es la relación entre un sujeto y un predicado. Como el ser humano es mortal, Hegel muestra, además, cómo los juicios simples se transforman en juicios más complejos, revelando nuevas conexiones lógicas. También, por supuesto, trata del silogismo. Analiza el silogismo, que es la conexión entre tres términos. Por ejemplo, todos los humanos son mortales, Sócrates es humano, por lo tanto Sócrates es mortal. Para Hegel, el silogismo no es solo una forma de razonamiento, sino una expresión del movimiento lógico del concepto. En cuanto al concepto, como idea, se puede decir que para él la idea es el concepto como algo que culmina en la idea, que es la unidad de pensamiento y realidad. La idea no es una abstracción para él, sino la forma más elevada de la lógica, donde el pensamiento se unifica con lo concreto. En cuanto a la dinámica dialéctica de la lógica, la clave de la ciencia de la lógica de Hegel es el método dialéctico, que consiste en tres momentos. El primero es la tesis, se establece un concepto o categoría. El segundo es la antítesis, aparece una contradicción interna que desafía ese concepto. Y el tercero es la síntesis, la contradicción se resuelve elevando los conceptos anteriores a una categoría superior. Este movimiento es el motor de toda la lógica hegeliana. Cada concepto se supera a sí mismo en un proceso continuo que culmina en la idea. Además, también hay que señalar la importancia y la contribución de la lógica hegeliana, ya que se percibe una crítica a la lógica tradicional. Hegel rechaza la lógica estática de Aristóteles y la moderniza mediante el movimiento dialéctico. También en su lógica aparece una unidad de pensamiento y realidad. Para Hegel no hay separación entre pensamiento y ser. La lógica describe tanto la estructura del pensamiento como la estructura del mundo. También la lógica de Hegel es el fundamento de su sistema. La ciencia de la lógica es la base del sistema filosófico de Hegel, ya que prepara el camino para la filosofía de la naturaleza y la filosofía del espíritu. A modo de conclusión, en relación con la lógica de Hegel o con la ciencia de la lógica, se puede decir que no es un tratado de lógica convencional, sino una obra que busca explicar el movimiento interno del pensamiento y la realidad. Hegel muestra que la lógica no es algo externo al mundo, sino su esencia misma, y que el progreso del pensamiento es también el progreso del ser. A través de la dialéctica, Hegel desarrolla una lógica dinámica y especulativa que supera los límites de la lógica formal, integrando el cambio y la contradicción como motores del desarrollo conceptual. En ese sentido, la ciencia de la lógica son más de 1000 páginas, ha sido muy analizada, muy estudiada, se han escrito muchos comentarios sobre la ciencia de la lógica a lo largo de la historia de la filosofía y realmente es una de sus obras principales. También voy a comentar ahora algunos aspectos de la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas de Hegel, que está dividido este libro en tres secciones principales: lógica, filosofía de la naturaleza y filosofía del espíritu, y que es un esfuerzo por condensar por parte de Hegel la monumental obra en una visión clara y estructurada, abarcando los conceptos fundamentales de su propio sistema. La Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas fue terminada de escribir en 1817 y es el intento de Hegel por organizar su sistema filosófico completo en un esquema sistemático. El texto sirve como una síntesis de sus ideas principales y como manual de su filosofía. Según Hegel, la realidad es un todo orgánico que se desarrolla a través de un proceso dialéctico, desde los conceptos más abstractos hasta las formas más concretas y vivas de la existencia.
La obra está dividida en 3 partes que corresponden a las áreas principales de su sistema. Lógica, o lo que es lo mismo la ciencia del pensamiento puro, que analiza las estructuras fundamentales de la realidad. En segundo lugar está la filosofía de la naturaleza, el estudio o análisis del mundo físico como una manifestación del pensamiento. En tercer lugar, la filosofía del espíritu, el análisis del desarrollo de la mente humana, la sociedad y la historia hacia la libertad. También, por supuesto, se analiza el método dialéctico, que está basado en el movimiento de tesis, antítesis y síntesis, que guía todo el sistema, asegurando la conexión entre las partes. En cuanto a la lógica, ya lo he explicado hace unos momentos, pero podemos decir e insistir en que la lógica es la base de todo el sistema filosófico de Hegel. No se trata de una lógica formal, sino de una lógica especulativa que describe el desarrollo interno del pensamiento y del ser. En ese sentido, la lógica comienza con la categoría más simple e inmediata, el ser puro. Esta categoría, al carecer de determinaciones, se revela idéntica a la nada, y de la interacción entre ser y nada surge el devenir, que es el primer movimiento de la lógica. En cuanto a la cualidad, según Hegel, las cosas tienen cualidades que las determinan, pero estas cualidades también implican su negación, ya que un ser limitado no puede ser infinito. Y respecto a la cantidad y la medida, las diferencias cuantitativas entre los seres llevan a cambios cualitativos, como ocurre en los fenómenos naturales. Además, también analiza la esencia, ya que Hegel considera cómo las cosas no son inmediatamente lo que parecen, sino que contienen relaciones subyacentes que las determinan. La esencia para él es lo que da fundamento a las apariencias, pero al mismo tiempo se manifiesta a través de ellas. Se analiza también la relación entre identidad, diferencia y contradicción, mostrando cómo las categorías del pensamiento están en constante movimiento, no son algo estático. El concepto, además, y vuelvo a insistir en ello, culmina el desarrollo de los planteamientos de Hegel. Ese desarrollo culmina en el concepto, que es la categoría más elevada de la lógica, ya que el concepto es la unidad de lo universal, lo particular y lo singular, y tiene la capacidad de autodeterminarse. En relación con la filosofía de la naturaleza, podemos decir que es el segundo momento del sistema. Aquí Hegel analiza cómo el pensamiento puro se exterioriza en la naturaleza. Para Hegel, la naturaleza es la idea en su forma externa y contingente, o lo que es lo mismo, que puede ser o no ser. Y respecto a la estructura general, Hegel divide la filosofía de la naturaleza en 3 partes principales: la mecánica, o lo que es lo mismo, el estudio de las leyes generales del espacio, el tiempo y el movimiento; la física, o el análisis de los fenómenos materiales y las fuerzas naturales como la luz, la electricidad y el magnetismo; y la orgánica, el estudio de la vida desde las formas más simples hasta las más complejas. Además, también está la mecánica, que desde la perspectiva de Hegel supone que la naturaleza comienza en su forma más abstracta, el espacio y el tiempo, y estos son conceptos interrelacionados que forman la base del movimiento. Además, también analiza lo que es la física, analiza las propiedades de la materia y los fenómenos naturales. La luz, por ejemplo, es vista como la manifestación más pura de lo universal en la naturaleza, desde la perspectiva de Hegel. Y las fuerzas naturales, como el magnetismo, muestran también cómo la naturaleza está organizada dialécticamente. En cuanto a la orgánica, se puede decir que Hegel considera que la naturaleza alcanza su culminación en la vida, que para él representa la unidad de los procesos materiales y espirituales. Las formas de vida evolucionan desde organismos simples hasta el ser humano, que es el puente hacia el espíritu, desde su planteamiento. En relación con la filosofía del espíritu, podemos decir que es la parte más importante del sistema hegeliano, ya que estudia el desarrollo del espíritu humano o de la razón humana y su realización en la libertad. Hegel divide esta sección en 3 niveles. Por una parte está el espíritu subjetivo, el espíritu individual; por otra, el espíritu objetivo, el espíritu colectivo, manifestado en las instituciones sociales; y, en tercer lugar, el espíritu absoluto, la expresión más alta del espíritu o de la razón en la que se reconcilian pensamiento y realidad. En cuanto al espíritu subjetivo, podemos decir que es el desarrollo de la conciencia individual, desde sus formas más simples hasta el pensamiento racional. Además, también
incluye la antropología o el estudio del alma humana en su relación con el cuerpo, y Hegel considera aspectos como la sensación, la percepción y los instintos y los analiza. También está incluido la fenomenología. Aquí Hegel repite las etapas de su fenomenología del espíritu: la conciencia, la percepción del mundo externo, la autoconciencia o el reconocimiento de uno mismo como sujeto, y la razón, que es la etapa en la que el espíritu subjetivo alcanza la universalidad. Y también hay que incluir la psicología, el estudio de la mente como algo que puede pensar de manera abstracta y creativa. La mente humana es capaz, desde su perspectiva, de trascender las limitaciones individuales y participar en lo universal. En cuanto al espíritu objetivo, pues comprende distintas etapas o distintas partes. Analiza cómo los individuos se relacionan con los demás y forman comunidades. Hegel divide esta sección en derecho. El derecho es, para él, la primera manifestación de la libertad en el mundo. Las leyes garantizan que los individuos puedan coexistir en sociedad. Y también está dentro del espíritu objetivo la moralidad. La moralidad implica la capacidad del individuo para actuar de acuerdo con principios universales. Y también la eticidad está incluida. La eticidad es la síntesis entre derecho y moralidad. Se realiza en tres instituciones: la familia, que es la unidad básica de la sociedad, según Hegel, basada en el amor y la confianza; la sociedad civil, que es la esfera de las relaciones económicas y legales; y el Estado, que es la culminación de la eticidad, donde la libertad individual y colectiva se reconcilian. También pues está el espíritu absoluto, que es realmente el nivel más alto del sistema, donde el espíritu se reconoce a sí mismo como la totalidad de la realidad. Se realiza en tres formas, que son, en primer lugar, podemos hablar del arte. El arte es, para Hegel, la expresión sensible de la verdad. A través de las obras de arte, el espíritu se manifiesta en formas concretas y accesibles. Y también está la religión. La religión supone, dentro del espíritu absoluto, la verdad de manera simbólica, a través de mitos y creencias. Según Hegel, además, el cristianismo es la religión más elevada porque revela la unidad entre lo divino y lo humano. Y también hay que considerar la filosofía. La filosofía es la forma más alta de conocimiento porque comprende la realidad tal como es en su totalidad y racionalidad. Es, para él, la reconciliación final entre pensamiento y ser. A modo de conclusión, en esta parte de la filosofía de Hegel se puede decir que la enciclopedia de las ciencias filosóficas es un sistema completo que abarca desde los conceptos más abstractos de la lógica hasta las formas más concretas de la vida y el espíritu. Para Hegel, todo está interconectado a través de un proceso dialéctico que lleva al desarrollo de la libertad y la autoconciencia. En última instancia, se puede afirmar que el propósito de la filosofía es revelar que la realidad es racional y que la libertad es el fundamento último del espíritu humano. En realidad podemos ver que todo esto forma parte esencial de, diríamos, los planteamientos hegelianos. En cuanto a las lecciones de pedagogía de Hegel, que él desarrolló en uno de sus libros, se puede decir que la pedagogía de Hegel constituye uno de los puntos de convergencia entre su filosofía y el proyecto de formación cultural e intelectual del ser humano, o Bildung, un concepto central en la tradición filosófica alemana. Hegel no escribió una obra específica dedicada exclusivamente a la pedagogía, pero su pensamiento educativo se encuentra disperso en diversas obras y se ha reunido en un libro que engloba estas cuestiones, que las analiza. Realmente él habló de pedagogía en Fenomenología del Espíritu, en la Enciclopedia, en las lecciones sobre la filosofía de la historia. En estas obras Hegel desarrolla ideas que influyen profundamente en la pedagogía como disciplina filosófica y práctica. El enfoque de Hegel en la pedagogía está profundamente ligado a su sistema filosófico general, que abarca su concepción de la razón, la libertad, el espíritu y el desarrollo dialéctico. También se recogen cartas pedagógicas con Nietamer, etc., en sus escritos. Su visión pedagógica no es meramente técnica o instrumental, sino que implica un proyecto ético, político y cultural que busca formar sujetos capaces de realizar su libertad en el marco de una comunidad racional. En ese sentido, se puede analizar su pensamiento pedagógico, considerando tanto su contexto histórico como su relevancia contemporánea.
El concepto de educación como formación o Bildung es esencial. Uno de los conceptos clave en la pedagogía hegeliana es precisamente el de Bildung, que se traduce como formación o cultivo. Para Hegel, la educación no se limita a la transmisión de conocimientos, sino que implica además un proceso integral de transformación del individuo. Este proceso está orientado a que el sujeto supere su estado inicial de particularidad y acceda a una conciencia universal. La Bildung es, por tanto, esencialmente un proceso dialéctico. El individuo comienza en un estado de inmediatez y particularidad, pero a través de la educación entra en contacto con el mundo objetivo, es decir, con la cultura, la sociedad, las instituciones y el conocimiento, acumulado a través de la historia. Este contacto no es pasivo, sino que implica una transformación activa del individuo. En palabras de Hegel, la educación es el trabajo del espíritu o de la razón sobre sí mismo. Y en este sentido, se puede decir, por tanto, que la educación no es solo un proceso individual, sino también social e histórico. Según Hegel, a través de la educación, los individuos no solo desarrollan sus capacidades, sino que también contribuyen al desarrollo de la sociedad y de la humanidad en su conjunto. En este sentido, la pedagogía hegeliana tiene una dimensión ética y política. Formar al individuo significa prepararlo para participar activamente en la vida de la comunidad. Y esto es algo esencial, es muy importante. El método dialéctico en la pedagogía de Hegel supone también que para Hegel hay que utilizar el método dialéctico, y este método también es central en su visión de la educación. Para Hegel el aprendizaje no es un proceso lineal o acumulativo, sino que implica contradicciones, rupturas y superaciones. Este proceso dialéctico tiene tres momentos para él, tres momentos principales. Primero, la tesis, el punto de partida del aprendizaje, que representa una idea o estado inicial; la antítesis, que es la confrontación con una idea opuesta o contradictoria; y la síntesis, la resolución de la contradicción que da lugar a un nivel superior de comprensión. En el ámbito educativo, este proceso para Hegel implica que los estudiantes no deben simplemente memorizar información o conocimientos, sino que deben enfrentarse a ideas contradictorias, reflexionar sobre ellas y alcanzar una comprensión más profunda. En este sentido, el conflicto y la contradicción son, por tanto, elementos esenciales del aprendizaje. Y además, también hay que decir que para él la dialéctica se refleja en la relación entre el maestro o el profesor y el estudiante. El profesor no debe imponer su conocimiento de manera autoritaria, sino guiar al estudiante en su propio proceso de descubrimiento. Este enfoque dialéctico subraya la importancia de la autonomía del estudiante y su participación activa en el proceso educativo. En cuanto a la educación y la libertad, en la pedagogía de Hegel está profundamente relacionado todo esto con la concepción de la libertad. Para Hegel la libertad no es simplemente la ausencia de restricciones externas, sino sobre todo la capacidad de actuar en conformidad con la razón y el bien común. Esta concepción de la libertad tiene importantes implicaciones pedagógicas. Y en este orden de cosas hay que decir también que el objetivo de la educación para Hegel es capacitar a los individuos para que realicen su libertad. Y esto implica desarrollar no solo sus capacidades intelectuales, sino también su carácter moral y su sentido de responsabilidad social. La libertad no es algo que se posee de manera inmediata, debe ser conquistada a través de un proceso de formación y desarrollo. Y también, en este sentido, la educación tiene para Hegel una dimensión ética. No solo busca transmitir conocimientos, sino también formar sujetos capaces de actuar de manera racional y ética. Para Hegel la verdadera libertad solo puede realizarse en el marco de una comunidad racional y organizada, por lo que la educación también tiene una función social y política, sin duda. Respecto a la importancia de la historia y la cultura en la educación, Hegel está convencido de que tiene una gran importancia en el proceso educativo, y porque para él el individuo no puede ser comprendido fuera del contexto histórico y cultural en el que vive.
De manera similar, la educación no puede limitarse a los aspectos técnicos o científicos, debe incluir también una dimensión histórica y cultural. En sus lecciones, en otro de sus libros, en sus lecciones sobre filosofía de la historia, Hegel sostiene que la historia es el proceso a través del cual la humanidad progresa hacia una mayor realización de la libertad. Por tanto, para Hegel, el estudio de la historia es esencial en la educación, ya que permite a los estudiantes comprender el lugar que ocupan en el desarrollo de la humanidad. En este sentido, la educación también debe incluir el estudio de la cultura, entendida en un sentido amplio que incluye el arte, la religión, la filosofía y las instituciones sociales. Estos elementos de la cultura representan el desarrollo histórico del espíritu o de la razón humana y por tanto son fundamentales para la formación del individuo. En cuanto a educación y comunidad, se puede decir que para Hegel el individuo no puede desarrollarse plenamente fuera de la comunidad. La educación tiene un papel esencial en la integración del individuo en la sociedad y también en la transmisión de los valores y las normas de la comunidad. Sin embargo, esta integración no implica la subordinación del individuo a la sociedad. Al contrario, busca capacitarlo para participar activamente y de forma libre en la vida comunitaria y contribuir también a su desarrollo. La educación, por tanto, tiene una función mediadora, ya que conecta al individuo con la comunidad y viceversa. En este proceso, las instituciones educativas desempeñan un papel fundamental. Hegel consideraba que las instituciones como la familia, la escuela y el Estado son expresiones del espíritu objetivo y, por tanto, tienen una función formativa esencial. En cuanto a la crítica a la educación instrumental, podemos decir que Hegel critica cualquier concepción de la educación que la reduzca a un medio para alcanzar fines prácticos o económicos. Según él, la educación no debe estar al servicio exclusivo de intereses particulares, como la preparación para un empleo o la adquisición de habilidades técnicas. Esto es muy importante porque actualmente con los planes de educación no se sigue esto. Aunque estos aspectos son importantes, la educación tiene un propósito más elevado, el desarrollo integral del individuo y su capacidad para participar en la vida racional de la comunidad. El plan de Bolonia, por ejemplo, actual, pues no va en el sentido que pensaba Hegel, por ejemplo, que era mejor. Esta crítica a la educación instrumental sigue siendo relevante en el contexto contemporáneo, donde muchas veces se valora la educación en función de su utilidad económica o su capacidad para generar capital humano. En cambio, la pedagogía hegeliana nos recuerda que la educación tiene una dimensión ética y cultural que no puede ser ignorada. Respecto a la relevancia contemporánea de la pedagogía hegeliana, se puede decir que, aunque Hegel escribió en un contexto histórico muy diferente, su pensamiento pedagógico tiene una sorprendente relevancia en el mundo actual. Su énfasis en la formación integral, la autonomía del estudiante y la importancia de la historia y la cultura ofrece una perspectiva valiosa en un tiempo marcado por la tecnificación y la mercantilización de la educación, algo que él consideraría como algo sin duda negativo. Además, su concepción de la educación como un proceso dialéctico y su crítica a la educación instrumental pueden inspirar enfoques pedagógicos que valoren la reflexión crítica, el diálogo y la creatividad. En un mundo cada vez más interconectado y complejo, la visión de Hegel sobre la relación entre el individuo y la comunidad también puede ofrecer claves para repensar el papel de la educación en la construcción de sociedades más justas y solidarias. Por tanto, la contribución de Hegel ha sido enorme al ámbito de la pedagogía. De hecho, las lecciones de pedagogía de Hegel nos invitan a reflexionar sobre el propósito y los métodos de la educación en un sentido profundo y transformador. Para Hegel, la educación no es solo un medio para adquirir conocimientos o habilidades, sino un proceso dialéctico que forma al individuo en su totalidad, preparándolo para realizar su libertad en el marco de una comunidad racional. En este sentido, podemos decir que su visión pedagógica, basada en los principios de la Bildung, de la formación, el método dialéctico y la relación entre libertad, historia y comunidad, sigue siendo una fuente de inspiración para pensar la educación como un proyecto ético, cultural y político.
En un tiempo donde la educación enfrenta numerosos desafíos, las ideas de Hegel nos recuerdan la importancia de formar no solo técnicos o especialistas, sino ciudadanos libres, críticos y comprometidos con el bienestar de la humanidad. En este sentido, su pedagogía es muy útil también para los tiempos actuales. En ese sentido, es una parte más de la filosofía hegeliana y muy importante. Realmente, también pues voy a hablar ahora de las lecciones de filosofía de la historia universal de Hegel. Este libro, Lecciones sobre la filosofía de la historia universal, es uno de los libros más importantes de Hegel, aunque todos son importantes, y se puede decir que Hegel es una de las analiza en este libro pues lo que es la historia, y esta obra ha influido pues en el pensamiento moderno. Hegel plantea una visión sistemática y teleológica o finalista de la historia universal, entendida como el desarrollo progresivo de la libertad humana y la realización humana del espíritu o la razón a través del tiempo. Y además se puede afirmar que en esta obra, recopilada a partir de las conferencias que impartió entre 1822 y 1831, Hegel ofrece un marco conceptual en el que la historia se convierte en un proceso racional, donde cada etapa tiene un propósito y contribuye al avance del espíritu hacia su plena realización. Por tanto, su filosofía de la historia, aunque actualmente no es compartida en cuanto a su finalismo, desarrolla ideas que son importantes para comprender mejor toda, diríamos, la visión teleológica hegeliana y su análisis de las civilizaciones y los estados. También, por supuesto, hay que empezar por analizar lo que es el concepto hegeliano de la historia. Para Hegel, la historia no es un conjunto caótico de eventos desconectados, sino un proceso racional y significativo. Esta idea está realmente vinculada con su sistema filosófico, en el que todo lo real es racional y todo lo racional es real. La historia, según Hegel, es la manifestación del espíritu geist o razón en el tiempo, un proceso mediante el cual el espíritu se autocomprende y se realiza a sí mismo. En este contexto, Hegel distingue tres tipos de historia. Por una parte está la historia original, relatos de eventos históricos contemporáneos, escritos por testigos presenciales, como las crónicas de Heródoto o Tucídides. También está la historia reflexiva, una interpretación de los eventos históricos que busca darles un significado general, como por ejemplo la historia filosófica o la historia cultural. Y también está la historia filosófica, la historia entendida desde una perspectiva filosófica en la que se busca captar la racionalidad subyacente al desarrollo histórico. En este sentido, la filosofía de la historia, según Hegel, pertenece al tercer tipo. Su objetivo no es sólo describir los hechos históricos, sino comprenderlos como parte de un proceso teleológico o finalista dirigido hacia un fin último, la realización de la libertad. En ese sentido, para Hegel, el espíritu y su desarrollo en la historia son algo clave. El concepto de espíritu Geist es central en la filosofía de Hegel. Para él, el espíritu es la fuerza esencial que impulsa la historia. Se manifiesta tanto en la conciencia individual como en las instituciones sociales, culturales y políticas. Además, para él, el desarrollo del espíritu en la historia sigue un proceso dialéctico caracterizado por la contradicción y la superación. Este proceso tiene tres momentos principales. El espíritu subjetivo se refiere a la conciencia individual y su desarrollo interno. El espíritu objetivo representa las instituciones sociales, políticas y culturales como la familia, el derecho y el Estado. Y el espíritu absoluto, que es la etapa en la que el espíritu alcanza su plena realización a través del arte, la religión y la filosofía. También hay que decir que para él la historia universal es el relato de cómo el espíritu objetivo evoluciona y se realiza a través de las diferentes etapas y civilizaciones. La teleología o finalismo de la historia supone que hay un progreso hacia la libertad, algo de lo que está convencido Hegel. Hegel sostiene que la historia tiene un propósito o fin último, la realización de la libertad. Este propósito no es arbitrario para él, sino que está inscrito en la naturaleza misma del espíritu. Para Hegel, la libertad no es simplemente la ausencia de restricciones, sino la capacidad de actuar en conformidad con la razón y la voluntad universal. En este aspecto, el progreso hacia la libertad se realiza a través de un proceso dialéctico en el que cada etapa histórica supera las limitaciones de la etapa anterior.
Este progreso no es lineal ni uniforme, sino que implica conflictos, rupturas y contradicciones. Sin embargo, cada crisis histórica contribuye al avance del espíritu hacia su plena realización. Además, también Hegel divide la historia universal en tres grandes periodos que reflejan el desarrollo progresivo de la libertad. El primer periodo es el mundo oriental. En esta etapa inicial, solo el soberano es libre, mientras que el resto de la sociedad está subordinada. Hegel incluye aquí civilizaciones como China, India y Persia. 2. El mundo grecorromano. En esta etapa intermedia, algunos individuos, como los ciudadanos libres, comienzan a participar en la libertad. De todas formas, esta libertad sigue siendo limitada y excluye a amplios sectores de la población, como esclavos y mujeres. Y 3. El mundo germánico cristiano. En esta etapa final, según Hegel, la libertad se universaliza, alcanzando a todos los individuos a través del desarrollo de instituciones racionales como el Estado moderno y la religión cristiana. Para él, el papel del Estado en la realización de la libertad es fundamental. El Estado ocupa un lugar central en la filosofía de la historia hegeliana. Para él, el Estado no es simplemente una institución política, que también lo es, sino la manifestación más elevada del espíritu objetivo, de la razón objetiva. Es el marco en el que los individuos pueden realizar su libertad en armonía con el bien común. Hegel considera al Estado como la realidad de la idea ética. A través del Estado, las contradicciones entre los intereses individuales y los intereses universales pueden ser reconciliadas. Sin embargo, no todos los estados desempeñan el mismo papel en la historia. Hegel distingue entre estados particulares, que son contingentes y temporales, y el estado racional, que representa la culminación del desarrollo histórico. Además, en su análisis de la historia universal, Hegel identifica ciertos estados y culturas como los protagonistas del progreso histórico. Estos estados desempeñan el papel de portadores del espíritu del mundo, Weltgeist, es decir, representan las etapas cruciales en el desarrollo de la libertad. Según Hegel, cada época histórica tiene un estado o una civilización que encarna los ideales de su tiempo, pero una vez que cumplen su propósito, son superados por nuevas formas de organización social y política. Además, para Hegel la historia puede ser comprendida como el matadero de la razón. Aunque Hegel sostiene que la historia es racional y teleológica, también reconoce que está marcada por el sufrimiento, la violencia y el conflicto. En un pasaje célebre describe la historia como el matadero de la razón, Die Schlachtbank der Vernunft, aludiendo a los sacrificios humanos y las tragedias que acompañan al progreso histórico, ya que era un gran conocedor de la historia también. Este aspecto trágico de la historia no contradice su racionalidad, según Hegel, sino que es parte de su naturaleza dialéctica. Los conflictos y las contradicciones son necesarios para el avance del espíritu, aunque a menudo implican grandes costos para los individuos y las comunidades. Además, también hay que decir que Hegel también introduce el concepto de los héroes de la historia universal, o figuras excepcionales como Alejandro Magno, Julio César y Napoleón, que actúan como agentes del espíritu del mundo. Estos héroes, aunque a menudo son impulsados por intereses personales o ambiciones egoístas, contribuyen involuntariamente al progreso histórico. Sin embargo, una vez que cumplen su papel, son descartados por la historia. Además, desde la perspectiva de Hegel, pues todo esto es algo racional y lógico, pero ha habido críticas y debates sobre la filosofía de la historia de Hegel. De hecho, esta filosofía de la historia hegeliana ha sido objeto de numerosas críticas y debates. Algunos de los principales puntos de controversia incluyen: primero, eurocentrismo. Hegel ha sido acusado de adoptar una perspectiva eurocéntrica, al privilegiar la historia europea como la culminación del desarrollo histórico y minimizar las contribuciones de otras culturas. Otra crítica es el determinismo histórico. Su concepción teleológica de la historia ha sido criticada por sugerir que los eventos históricos están predeterminados y que los individuos tienen un papel limitado en el proceso histórico. Otra crítica más es la justificación de la violencia. Algunos críticos argumentan que la visión hegeliana de la historia como un proceso dialéctico puede ser utilizada
para justificar la violencia y los sacrificios en nombre del progreso. También, y a pesar de estas críticas, la filosofía de la historia de Hegel ha tenido un impacto profundo en el pensamiento posterior, influyendo en figuras como Karl Marx, Nietzsche y Martin Heidegger, entre otros. En cuanto a su relevancia, se puede decir que fue importante en su tiempo la filosofía de la historia de Hegel, y en el mundo contemporáneo la filosofía de la historia de Hegel sigue siendo muy relevante para comprender los procesos históricos y culturales. Su énfasis en la racionalidad de la historia y el progreso hacia la libertad ofrece una perspectiva optimista en un tiempo marcado por el conflicto y la incertidumbre. Y en ese sentido, también se puede decir que además de su concepción del Estado como una institución ética y racional, sus otras contribuciones pueden inspirar debates también sobre el papel del Estado en la promoción del bienestar social y la justicia, y también nos invita a reflexionar críticamente sobre los límites y las exclusiones de su visión, especialmente en un contexto globalizado y multicultural. Pero en cualquier caso, yo creo que lo más importante es señalar la aspiración a la libertad y al progreso. En ese sentido, también se puede decir que estas lecciones sobre la filosofía de la historia universal representan una de las contribuciones más ambiciosas e influyentes al pensamiento histórico y filosófico. Su visión de la historia como un proceso racional y teleológico dirigido hacia la realización de la libertad ha inspirado a generaciones de filósofos, de historiadores y de teóricos políticos y economistas, etc. Aunque su filosofía de la historia ha sido objeto de crítica, sus ideas siguen ofreciendo una fuente valiosa para reflexionar sobre la religión, sobre la relación entre la historia y la religión, la racionalidad y la libertad, la libertad y la política, etc., en un mundo cada vez más complejo y diverso. En cuanto a las lecciones de estética de Hegel, por supuesto fueron esenciales en la parte final de su producción filosófica, y a partir de ahora comentaré algunas ideas en relación con la estética hegeliana. Podemos decir que es una reflexión filosófica sobre el arte, podemos titularlo también filosofía del arte, y en ese sentido se puede afirmar que son uno de los textos más fundamentales para comprender la relación entre arte, filosofía e historia en el pensamiento occidental. En estas lecciones, Hegel elabora una teoría del arte que no solo busca describirlo, sino también situarlo como una manifestación esencial del espíritu o de la razón humana. Para Hegel, el arte no es una simple actividad estética o un reflejo de la realidad, sino una forma privilegiada de expresar la verdad y la libertad del espíritu. Por tanto, hay que analizar las principales ideas que aparecen en sus lecciones de estética, y en ese sentido analizaré la definición de arte según Hegel, su lugar dentro de su sistema filosófico, el desarrollo histórico del arte en sus tres grandes formas, su controvertida noción del fin del arte y el impacto y relevancia de estas ideas en el pensamiento actual también. En cuanto al lugar del arte en el sistema filosófico hegeliano, se puede decir que desarrolla su sistema filosófico como una totalidad integrada, donde todas las áreas del conocimiento se interrelacionan dentro de un marco dialéctico, y dentro de este sistema el arte pertenece al ámbito del espíritu absoluto, que es la culminación del desarrollo del espíritu humano. Además, también hay que señalar que el espíritu absoluto y sus formas también son necesarias y se manifiestan en tres formas principales para entender el arte. El arte expresa la verdad de manera sensible e intuitiva. Además, la religión manifiesta la verdad a través de imágenes simbólicas, y la filosofía alcanza la verdad en su forma más pura y conceptual. El arte, por tanto, es la primera manifestación del espíritu absoluto y proporciona un acceso inmediato y emocional a la verdad. Sin embargo, según Hegel, este acceso es limitado, ya que el medio sensorial del arte no puede captar plenamente la profundidad conceptual de lo absoluto. A pesar de esta limitación, el arte tiene un valor único, ya que une lo sensorial y lo espiritual en una experiencia estética. Además, la definición de arte, según Hegel, también presupone que el arte es la expresión sensible de la verdad espiritual. Y esta definición tiene diversas implicaciones importantes, porque se puede afirmar que la belleza
es un concepto central en la estética hegeliana, pero su enfoque va más allá de una simple apreciación estética. La belleza artística es superior a la belleza natural para Hegel, porque es una creación consciente del espíritu humano, mientras que la belleza natural es una manifestación accidental de la verdad. La belleza artística es una expresión intencional y reflexiva también de lo espiritual. Arte y verdad, por tanto, podemos decir que son componentes esenciales del fenómeno artístico. El arte no es simplemente una representación de la realidad externa, sino una forma de revelar o manifestar la esencia de la realidad. Según Hegel, el arte tiene un propósito filosófico, ya que contribuye a la comprensión de la verdad. Y esta verdad no es simplemente factual o de hecho, sino una verdad espiritual, una verdad de razón, una comprensión de la libertad y también de la naturaleza del espíritu. En cuanto al desarrollo histórico del arte, una de las aportaciones más originales de Hegel a la estética es su concepción histórica del arte. Según Hegel, el arte, al igual que el espíritu humano, sigue un desarrollo dialéctico que progresa a través de tres grandes formas, que son el arte simbólico, o lo que es lo mismo, la búsqueda de la forma adecuada. También hay que valorar que el arte simbólico es la etapa más temprana del desarrollo artístico. En esta fase, el espíritu todavía no ha encontrado una forma adecuada para expresarse. Las obras de arte son grandiosas, pero desproporcionadas y abstractas. También se pueden señalar las características principales. El contenido espiritual está presente, pero su expresión es vaga y abstracta. Las formas artísticas suelen ser colosales, pero carecen de armonía interna. Un ejemplo es, por ejemplo, las pirámides egipcias, que simbolizan lo eterno, pero no lo expresan de manera clara. Además, también el arte simbólico refleja una lucha entre lo infinito y lo finito. Esta tensión impulsa el desarrollo hacia formas más refinadas de expresión artística. Además, se puede afirmar que el arte clásico también establece la armonía entre forma y contenido. El arte clásico representa la culminación del equilibrio entre la forma sensorial y el contenido espiritual o abstracto. En esta etapa, el espíritu encuentra en la figura humana una forma adecuada para expresarse. En cuanto a las características principales, podemos decir que son las formas artísticas que son proporcionales, ideales y armoniosas en el arte clásico. Lo espiritual se representa como algo humano y accesible. Por ejemplo, la escultura griega, que muestra a los dioses en formas humanas ideales. Y, por supuesto, también hay que decir que para Hegel la escultura griega es la máxima expresión del arte clásico, ya que logra una perfecta síntesis entre forma y contenido. De todos modos, el arte clásico también tiene sus límites, ya que no puede captar la profundidad interior del espíritu humano o del alma humana, según Hegel. En cuanto al arte romántico, la interioridad del espíritu se analiza y surge como una superación del arte clásico. En esta etapa el énfasis se desplaza de la forma externa a la interioridad del espíritu. En cuanto a las características principales del arte romántico, son señalables, por ejemplo, la subjetividad y los sentimientos, que ocupan un lugar central. Las formas artísticas son menos ideales y más expresivas. Ejemplo, la pintura, la música y la poesía románticas, que exploran temas como el amor, la fe y el sufrimiento. En este sentido, pues en el arte romántico, lo espiritual ya no se busca en la perfección externa, sino en la profundidad interna de la experiencia humana y de los sentimientos. Esto marca una transición hacia la religión y la filosofía como formas superiores de expresar la verdad. Además, también el fin del arte, según Hegel, supone que hay que considerar que en realidad, aunque sea una de las ideas más controvertidas de Hegel, es la afirmación de que el arte ha perdido su papel central en la expresión de la verdad espiritual. Esto para Hegel no significa que el arte haya desaparecido, sino que ha dejado de ser la forma principal de comprender la verdad. En cuanto a las razones del fin del arte, según Hegel, son, en primer lugar, la complejidad moderna. En la modernidad, según Hegel, el arte ya no puede capturar la profundidad y complejidad del espíritu humano. También hay que destacar la subjetividad extrema del arte. La fragmentación de las formas artísticas refleja la pérdida de un sentido universal de la verdad. Y en relación con la filosofía y la religión, Hegel considera que la filosofía es más adecuada para expresar lo absoluto en la modernidad. Aunque Hegel habla también del fin del arte, no rechaza su valor.
más bien lo ve como una forma secundaria de expresión en comparación precisamente con la filosofía. En este orden de cosas, también es verdad que hay críticas a la estética de Hegel. Por ejemplo, se ha considerado que es una estética eurocentrista y con sesgo histórico. Hegel ha sido criticado por su visión eurocéntrica que privilegia el arte europeo sobre otras tradiciones culturales. Su clasificación histórica también ha sido cuestionada por su carácter teleológico, que parece imponer un esquema rígido al desarrollo del arte. Y también el fin del arte y su relevancia contemporánea han sido objeto de análisis. La noción de fin del arte de Hegel ha generado debates sobre si el arte sigue siendo relevante en la modernidad o no. Algunos teóricos consideran que el arte contemporáneo desafía la visión de Hegel al explorar nuevas formas de expresión y significado. También, por supuesto, hay que destacar la relevancia contemporánea de las lecciones de estética hegelianas. A pesar de estas críticas, las ideas de Hegel sobre el arte siguen siendo influyentes en la filosofía y la teoría del arte. Su enfoque histórico-dialéctico ofrece una perspectiva profunda sobre cómo el arte refleja el desarrollo de la inteligencia humana, del espíritu humano. Además, su análisis de la relación entre forma y contenido sigue siendo una herramienta valiosa para estudiar el arte actual, el arte contemporáneo. A modo de conclusión, en relación con su filosofía del arte, se puede afirmar que las lecciones de estética de Hegel son una obra monumental de más de 800 páginas que combina filosofía, historia y teoría del arte. En ellas Hegel presenta una visión del arte como una manifestación esencial del espíritu humano, explorando su desarrollo histórico y su relación con la verdad y la libertad. Aunque su visión ha sido objeto de críticas, su enfoque dialéctico e integrado sigue siendo una fuente de inspiración para reflexionar sobre el significado del arte en un mundo en constante cambio. Y en última instancia, las lecciones de estética nos invitan también a ver el arte no solo como un objeto de belleza, sino como una expresión profunda del espíritu humano y su búsqueda de lo absoluto. Realmente podemos decir que su obra de casi 900 páginas pues es realmente enormemente potente en su análisis del arte y pues es una de las obras esenciales diríamos, en la filosofía hegeliana. En ese sentido, en ella demuestra también su gran erudición y sus intereses intelectuales, y a partir de ahora comentaré algunos aspectos de la biblioteca particular o personal de Hegel, que aunque no está completamente documentada en detalle, incluía una amplia gama de obras clásicas, filosóficas, científicas y literarias, que fundamentaron su pensamiento y su contribución a la filosofía moderna. Además de analizar los principales aspectos de su biblioteca y las obras clave que influyeron en su sistema filosófico, pues analizaré también por qué desarrolló un cierto tipo de lecturas. Se puede decir que la importancia de la biblioteca personal en la filosofía de Hegel es extraordinaria, porque la biblioteca de un filósofo no solo es un reflejo de sus intereses, sino también una herramienta indispensable en la elaboración de sus ideas. En el caso de Hegel, su biblioteca era un espacio en el que convergían las tradiciones clásicas y modernas, así como los debates científicos, religiosos y culturales de su época. Sus lecturas eran parte integral de su método dialéctico, ya que constantemente dialogaba con las ideas de otros pensadores para desarrollar su propio sistema filosófico. En este orden de cosas se puede decir que Hegel no era un lector pasivo, al contrario, sus notas y referencias a otros autores muestran un enfoque crítico y sistemático. Cada texto que leía era integrado en su proceso de construcción filosófica, ya sea para ser utilizado, reformulado o superado a través de su sistema dialéctico. La biblioteca de Hegel pues tiene distintas categorías o se puede categorizar de distintas formas. Aunque no se conserva una lista completa de los libros que Hegel poseía, se puede reconstruir una idea general de su biblioteca a partir de sus escritos, cartas y referencias en sus lecciones. La biblioteca de Hegel incluía obras de las siguientes categorías principales, podríamos decir. En cuanto a filosofía clásica, Hegel tenía un profundo conocimiento de la filosofía griega, que consideraba el origen de la filosofía en sentido estricto. Entre las obras clave que formaban parte de su biblioteca o influenciaron su pensamiento se encuentran, por ejemplo, las obras de Platón. Hegel admiraba particularmente la República y el Timeo, textos en los que veía una síntesis temprana de la metafísica y la política.
La idea de la dialéctica tiene sus raíces en el método platónico, aunque Hegel desarrolló la dialéctica de manera sistemática. También está influido por Aristóteles. Hegel consideraba a Aristóteles como uno de los pensadores más importantes de la tradición occidental. Sus escritos sobre lógica, metafísica y ética influyeron profundamente en la estructura del sistema hegeliano, particularmente en la ciencia de la lógica. En cuanto a Heráclito, Hegel se refirió frecuentemente a Heráclito como un precursor de su filosofía, destacando la idea de que todo fluye y el principio de la contradicción como motor del cambio. También, en relación con la filosofía moderna, la biblioteca de Hegel también incluía obras de los principales filósofos modernos que conformaron el trasfondo intelectual de su pensamiento. Por ejemplo, Descartes, sus obras, como Meditaciones metafísicas, son referenciadas por Hegel en su análisis del sujeto y la duda metódica como punto de partida del conocimiento. También se interesó mucho por las obras de Spinoza. Hegel tenía un gran respeto por Spinoza, aunque criticaba su visión estática del uno. Obras como la Ética fueron fundamentales para el desarrollo de su propia concepción del absoluto. En cuanto a Immanuel Kant, las obras de Kant, como Crítica de la razón pura, Crítica de la razón práctica y Crítica del juicio, son esenciales para entender el pensamiento de Hegel, quien buscó superar las limitaciones del criticismo kantiano a través de su propia dialéctica. Respecto a Fichte y también a Schelling, para él fueron figuras clave del idealismo alemán y sus obras fueron estudiadas y debatidas por Hegel. Schelling en particular influyó en los primeros desarrollos de la filosofía de Hegel y también en relación con la religión y teología, Hegel tenía un interés profundo en la religión, lo que se refleja en la cantidad de textos teológicos y religiosos que formaban parte de su biblioteca. La Biblia, por ejemplo, influyó en Hegel porque la utilizaba no solo como un texto religioso, sino también como una fuente filosófica y cultural. Su interpretación del cristianismo como la religión absoluta fue central en su sistema filosófico. En relación con Agustín de Hipona, obras como Confesiones y La ciudad de Dios le sirvieron a Hegel para explorar la relación entre lo divino y lo humano, así como el papel de la historia en la salvación. Respecto a Martín Lutero, como filósofo alemán protestante, Hegel estaba profundamente influido por el pensamiento de Lutero, especialmente en su énfasis en la subjetividad y la relación personal con Dios. Además, también en relación con la ciencia y la naturaleza, aunque Hegel es principalmente conocido como un filósofo, su biblioteca también incluía textos sobre ciencias, sobre matemáticas, ciencias naturales, ya que consideraba estas disciplinas fundamentales para comprender el mundo físico y su relación con el espíritu. Incluso analizó el cálculo infinitesimal y también analizó a Newton, su física clásica, ya que las obras de Newton para él eran un punto de referencia, aunque criticaba la visión mecanicista del universo que proponía el propio Newton. En cuanto a geología y biología, Hegel estaba al tanto de los avances científicos de su época, incluyendo teorías sobre la evolución y la estructura de la Tierra, que influyeron en su concepción de la naturaleza como un proceso dinámico. En relación con literatura y poesía, por supuesto, en la biblioteca de Hegel pues se observa que hay un profundo aprecio por la literatura y la poesía, ya que las consideraba como manifestaciones importantes del espíritu humano. Por ejemplo, podemos hablar de Homero, la Ilíada y la Odisea, eran para Hegel ejemplos de la expresión artística clásica en su forma más elevada. También Hegel admiraba a Shakespeare por su capacidad para representar las contradicciones internas del espíritu humano a través de sus personajes. Y, por supuesto, también estaba influido por Goethe y Schiller. Como coetáneos de Hegel, sus obras literarias y filosóficas influyeron en su pensamiento de una forma notable, especialmente en su concepción de la estética y la historia. En cuanto a lecturas clave, pues podemos decir también que fueron muchas las que él desarrolló. Por ejemplo, podemos hablar de las obras de Platón y Aristóteles que influyeron en la dialéctica hegeliana, ya que Hegel consideraba a Platón y Aristóteles como pilares fundamentales de la filosofía. Su concepción de la dialéctica tiene raíces platónicas, mientras que su sistema lógico toma elementos de la metafísica y la lógica de Aristóteles. Por tanto, también esto hay que dejar constancia de ello. En cuanto a Kant y la superación del criticismo, la obra de Kant
fue un punto de partida para Hegel, quien buscó superar la separación entre fenómeno y noúmeno planteada en la crítica de la razón pura. La propia filosofía de Hegel pretende reconciliar estas esferas a través de la idea del espíritu absoluto. En relación con Spinoza y la sustancia absoluta, se puede afirmar que aunque Hegel criticaba a Spinoza por su concepción estática de la sustancia, adoptó su énfasis en la unidad del ser como base para su propia concepción dinámica del absoluto. En este orden de cosas se puede decir que la biblioteca de Hegel es un reflejo de su tiempo también, y que además no solo refleja sus intereses personales, su biblioteca, sino también el contexto intelectual de principios del siglo XIX. Durante este periodo Europa vivía una transición desde el racionalismo y el empirismo hacia el idealismo alemán, y la revolución industrial y las guerras napoleónicas transformaban las estructuras sociales y políticas. Las obras de la biblioteca de Hegel dialogaban con estos cambios también, o parte de ellas, desde textos clásicos hasta los debates contemporáneos sobre ciencia, política y religión. En ese sentido, el legado de la biblioteca de Hegel también es muy importante. Aunque no tenemos acceso directo a su colección personal, las referencias de Hegel a otros autores en sus obras nos muestran cómo integró sus lecturas en su sistema filosófico. Su biblioteca fue no solo una fuente de conocimiento, sino también un laboratorio intelectual en el que las ideas se transformaron en los principios fundamentales de la filosofía moderna. A modo de conclusión, se puede decir también que la biblioteca de Hegel es un reflejo de su vasto intelecto y su ambición de construir un sistema filosófico total, desde los clásicos griegos hasta los filósofos modernos, pasando por textos religiosos y científicos. Su colección abarcaba todo el espectro del conocimiento humano de su época. Estas lecturas no solo influenciaron su pensamiento, sino que también ayudaron a dar forma a la filosofía occidental en su conjunto. Hegel transformó las ideas que absorbió en un sistema que sigue siendo estudiado y debatido hoy en día, demostrando la importancia o la significación de la tradición intelectual y la riqueza de una biblioteca filosófica bien formada. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.